abierta. Vimos también que las observaciones también pueden ser diferentes. Y en este caso comentamos, nada más comentamos, que para que no vayan ustedes como que muy a la deriva a improvisar la entrevista y lo que es la observación, nosotros íbamos a realizar lo que es un guión de entrevista y una guía de observación. Entonces, hoy vamos a ver principalmente lo necesario para el primer instrumento, que es la observación de una clase, ¿sale? Primero, es importante saber que les estoy compartiendo la diapositiva. Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Bien, es importante saber que la observación de clase es una práctica que se utiliza tanto en la investigación cualitativa principalmente, como en el ámbito educativo de manera general para la coevaluación entre maestros. No sé si ustedes sabían eso, pero hay maestros que suelen evaluar a sus compañeros maestros sobre la metodología empleada en su clase. Entonces, la observación de clase no es la observación de una clase, de una clase, digamos así en general, no es algo exclusivo de la investigación, también es con fines, ¿cómo les diría?, académicos, dentro de una escuela, ¿no? Es una práctica común. Ahora, hay diferencias, obviamente, cuando es una observación para investigación y una observación para evaluación como tal. Ustedes no van a ir a evaluar al maestro cómo da su clase. Dejemos claro eso, ¿sale? Ustedes van a observar una clase para recopilar información, sin emitir como tal un juicio, o sea, sin como tal juzgar o evaluar la clase del maestro, solo observar. Ahora, hay momentos de la observación en clase que son necesarios tener en cuenta. Primeramente es la preparación. Nosotros tenemos que planificar las visitas o la visita, en este caso, a la escuela y al grupo a observar. Es decir, ustedes tienen que ir a la escuela, presentarse con el director, en este caso de la escuela o directora, y explicarles cuál es el motivo por el que ustedes tienen que ir a observar la clase, ¿no? Obviamente, antes de ir a observar, nosotros tenemos que tener bien definido qué es lo que vamos a observar y obviamente nuestro caso en el que nos vamos a enfocar, es decir, el alumno con el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ir primeramente y solicitar como que el permiso para hacer la visita. Tiene que ser primeramente al director, porque es quien les va a dar el acceso en general a la escuela, y en segunda al docente. Y al docente, igual que al director, se le tiene que explicar cuál es el motivo, el objetivo de la visita. Sí me importa que le dejen claro al docente que la observación no es para evaluarlo, porque como precisamente es una práctica común la observación de clases para evaluarse entre colegas, ellos pueden pensar que ustedes van a evaluarlos. Y si ellos piensan eso, de cierta forma inconsciente, pero siempre suelen cambiar su comportamiento. De por sí, aunque ellos sepan que no los van a evaluar, de todos modos cambian mucho su comportamiento. Entonces, es como, no, es normal, ¿no? Cuando uno se siente observado, como que entra ahí algo que quieres hacer diferente. Entonces, sí tienen que dejar bien claro cuál es el objetivo de su observación, que ustedes van a estar trabajando con el caso del niño Juanito, por ejemplo, ¿no? Y que la observación de la clase es para ver cómo interactúa Juanito con sus compañeros y con el maestro y cómo se comporta Juanito en clases. ¿Sale? Como que dejándole claro al maestro que la observación no es directamente hacia él ni para evaluarlo a él en su práctica docente. Ahora, deben de recordar los propósitos y las actividades que llevarán a cabo durante la observación de clase, es decir, decirle, mire, yo me voy a sentar en un rincón, no planeo interrumpir ni intervenir. Aquí algo importante, chicos, suele suceder siempre que uno va a hacer prácticas, no sé si a ustedes ya les ha tocado, que aunque nada más vas a observar, el maestro tiene que salir al baño o por alguna situación, a ustedes les toca quedarse con el grupo e intervenir. Entonces, si ese fuera el caso, tengan por ahí planeado como un plan de respaldo, pero ojalá y no, o sea, ojalá solo puedan ir a observar, pero pues sí estén prevenidos, que si les llegara a tocarse quedarse más de 10 minutos con el grupo,
¿cómo asegurarían el control de grupo? Por ahí pueden llevar planeada una dinámica, una actividad, algo sencillo, por si las dudas, ¿sale? Pero no van a eso, o sea, ustedes no van a sustituir al maestro en una clase, no se van a quedar con el grupo solos, no es lo ideal, no es lo recomendable, pero suele suceder, o sea, la mayoría de veces que uno va a hacer prácticas, por X o Y razón, sueles quedarte con todo el grupo. Entonces, para que no los agarren desprevenidos y ustedes no tengan en sí nada planeado y el grupo se les descontrole, entonces sí es conveniente que anticipen como un plan B, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, bien. Ahora, en el desarrollo, ustedes cuando ya lleguen como tal a la escuela, ya tengan o sea, que el director les diga, no, pues puedes venir el lunes, el martes y así, en tal horario, ya ustedes llegan y tienen que saludar al maestro, es lo que les decía, e informarles qué van a observar de la clase. Repito, dejar claro que no lo van a evaluar a él, sino que van a observar nada más cómo se desenvuelve el alumno con sus compañeros y con el maestro, ¿sale? Aunque en realidad sí van a observar ciertas cosas también del docente, como cómo desarrolla su clase, pero no con el fin de evaluarlo, ¿ok? Entonces sí hay que dejar eso claro para que no se nos ponga como que nervioso el maestro. Ahora, tienen que explicar brevemente el propósito, el procedimiento de la observación y que no van a intervenir en clase. Sí es importante que le digan al maestro que ustedes solo van a observar, que no van a intervenir, no planean participar. Les repito, aunque a veces se les dice esto de que yo solo vengo a observar, suele pasar que por alguna razón salen del salón y ustedes sí tendrán que intervenir. Esperemos que no sea el caso, por si las dudas vayan preparados. Ahora, ubíquense en un lugar donde puedan observar a todo el grupo y que no interfiera en el desarrollo de la clase. Ubíquense también en un lugar en donde ustedes tengan buen, digamos que, campo visual del alumno en específico, del niño con el que van a trabajar su caso, ¿sale? Entonces, y pues tratando de no interferir, por lo general puede ser hasta el fondo del salón, en una de las esquinas, así para que como que no los tomen tanto en cuenta. Ahora, por último, ya después de que ustedes hagan su observación, ustedes van a llevar una guía de observación, van a observar de manera general, pero también pueden guiarse de la guía para ir palomeando o anotando ciertos puntos, ¿sale? Ya al final, ustedes van a comprobar que la redacción de sus observaciones responda mínimo a las siguientes preguntas. ¿Qué hace el alumno? O sea, ¿qué hace el alumno durante la clase? ¿Qué lo vieron hacer? ¿Con quién lo vieron hacerlo? ¿Qué hace el docente y qué materiales emplea el docente? ¿Sale? Y pues ya pasarán como que sus observaciones a limpio y van a analizar y sistematizar la información de la visita, es decir, hacer a manera de conclusión los aspectos más importantes que recabaron de información al momento de hacer la observación. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bien. No. Ahora, vamos a elaborar una guía de observación. Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos. Primero, el propósito, lo que se pretende observar. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que pretendemos observar? Ver si, por decir, si el niño que vamos a evaluar, a observar, tiene alguna característica, por decir, si es inquieto o si no presta atención. Ok, vamos a observar el comportamiento. Gracias, Tere. Vamos a observar el comportamiento y la actitud del niño durante la clase, ¿no? Entonces, por ahí anoten ese puntito. Nada más anoten como que a manera de ideas. Ya después ustedes tendrán que redactar el propósito como tal, ya bien estructurado, pero sí es importante que anoten esto que se está comentando en clase, ¿sale? Entonces, propósito, analizar, observar el comportamiento del alumno, el comportamiento y la conducta del alumno durante la clase, ¿no? ¿Qué más vamos a observar? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta?
Si participa, Ajá. El nivel de interacción que tiene el alumno con el maestro, es decir, qué tanto participa. El nivel de interacción con el maestro, con los contenidos de aprendizaje, es decir, qué tanto le está entendiendo al tema. Y con sus compañeros también, ver si juega en clase, si tiene algún amiguito con quienes está platicando o si no se relaciona. ¿Sale? Anoten, por favor. Repito, como nos dijo Paula, observar qué tanto participa el alumno, es decir, el nivel de interacción del alumno con el maestro, con los contenidos y con los compañeros. ¿Qué otra cosa podemos observar en un salón de clases? Que puede ser relevante para nuestro caso, que es importante que lo observemos, vaya. ¿Alguien más? Podría ser lo que el maestro usa, ¿no? Para enseñar, para ver Los si capta la atención. materiales. Muy bien, Abigail. Los materiales que el maestro usa o la metodología que usa para explicar el tema. ¿Qué tanto el maestro involucra a sus alumnos a que participen? Y principalmente, ¿qué tanto el maestro busca la interacción con nuestro alumno, que es en este caso Juanito, ¿no? Nuestro alumno hipotético. Entonces, sí, gracias, Abigail. Sería los materiales que utiliza, los materiales y la metodología que utiliza para la realización de su clase. ¿Algo más? ¿Algo que tenga que ver con el espacio físico en general del salón? ¿Qué podrían observar o qué podría ser relevante para nuestro estudio? en la ubicación del salón, cómo están los muebles acomodados. ¿Cómo están sentados los niños? ¿Qué tanto espacio tiene Juanito, en este caso, ¿no? Para moverse en el salón con facilidad. Si dentro del salón hay una biblioteca, por ejemplo, aunque sea pequeña, pero una biblioteca pequeña. Si en las paredes del salón hay pegado material didáctico, el abecedario, las tablas de multiplicar o un mapa mural de todas las tareas hechas por los niños. O sea, si realmente tienen que observar también todo eso también cuenta, ¿va? Entonces, deben observar en relación al espacio físico la distribución del salón y si hay materiales didácticos en las paredes o bibliotecas o áreas designadas de estudio, ¿sale? Bien, creo que sería casi todo, es lo fundamental que nosotros vamos a observar. Entonces, todas esas ideas que acabamos de decir aquí, ustedes las van a hilar en el propósito, ¿no? El propósito, observar, tal, y uniendo todo en forma de prosa. Igual, si hay algo que se deba de incluir más adelante, ustedes también se darán cuenta. La guía de observación no quiere decir que solo van a observar lo que está en la guía. También, o sea, de cada observación o lista que ustedes hagan, va a haber otro panel de observación para observaciones que están fuera de la lista. No sé si me explico, pero yo creo que ahorita que veamos lo de la entrevista nos vamos a dar cuenta. Hay cosas que nosotros podemos saber mediante la entrevista y hay cosas que van relacionadas, que tanto la entrevista nos las puede dar a conocer como nosotros también las podemos obtener mediante la observación y que también puede ser necesario incluir, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, Ok, maestra. ¿sí anotaron lo que se mencionó? Sí, Ok. Bien, ahora la duración. Ustedes tienen que especificar también el tiempo que van a destinar a la observación, ya sea si van a ir a una clase completa o solo a un fragmento de la clase. Y cada cuánto va a ser, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ir, si tienen la posibilidad y el tiempo, sería bueno que fueran mínimo a 2 observaciones, o sea, 2 días diferentes.
porque a veces pues las materias son diferentes, o sea, todo cambia, ¿no? De un día a otro. Podrían ser 2 observaciones, mitad de tiempo y mitad de tiempo, o sea, para que no se hagan toda la jornada escolar, o una sola observación de tiempo completo, o sea, entran como los niños entran a clases y salen hasta que los niños salen de clases, ¿sale? Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, puede ser 2 días, van el lunes de 8 a 10:30, que es el receso, y ya terminan la observación del lunes. Y el martes van otra vez a observar, pero ahora después del receso, ¿no? De 10:30 a 12:30 que salen los niños de clases. Un decir. O hacerlo un solo el lunes de 8 a 12:30 o solo el martes de 8 a 12:30, ¿sale? Ahí ustedes definirán bien qué es lo que más les conviene de acuerdo a sus tiempos también y qué es lo que, o sea, también les permitan en la escuela, o sea, pero desde un principio ustedes lleven su plan, o sea, de acuerdo a las posibilidades de ustedes. A ver, yo puedo martes de tal hora a tal hora o yo puedo lunes de tal hora a tal hora. Ya si el director les llegara a decir, no, es que el lunes tenemos, no sé, el homenaje y nos tardamos mucho, entonces yo creo que mejor el martes o mejor el miércoles. Ya si el director, de acuerdo a la disponibilidad del maestro y de la escuela como tal, les mueve el día, pues ya tendrán que hacer su ajuste, pero sí tengan ustedes ya como que su plan para llevárselo al director, esperando que se los acepte sin ningún problema, ¿ok? Y pues tienen que definir tanto la fecha como la duración, es lo que les decía, si va a ser media jornada o jornada completa, y si va a ser en una o en 2 partes la evaluación, observación, ¿sale? Ahora, otra cosa que hay que definir son los aspectos a observar. Los aspectos a observar es justamente, tienen que ver con el propósito, pero ya de manera más detallada. Es decir, en el propósito nosotros comentamos que vamos a evaluar los materiales que el maestro utiliza para sus clases, ¿no? Ahora, de esos materiales que el maestro utiliza, ¿qué tipo de cosas vamos a evaluar? ¿O qué vamos a evaluar de esos materiales? Primero, ¿cuáles son, no? O sea, ¿qué materiales utiliza? Segundo, ¿cómo los utiliza? O sea, ¿cómo utiliza esos materiales? Tercero, si son acorde a la planeación de su clase o los improvisa en el momento o va de acuerdo o utiliza solamente los libros o qué es lo que hace, ¿no? Entonces, de cada aspecto, de cada, digamos, propósito de lo que nosotros pretendíamos observar, vamos a especificar más a detalle en forma de lista cada cosa que vamos a evaluar de ese propósito. No sé si me expliqué. Por ejemplo, en el caso de la interacción del alumno con sus compañeros, ¿qué podríamos evaluar? Observar, perdón. De la interacción del alumno con sus compañeros, ¿qué aspectos podemos observar? Por decir, si no les pega, si se lleva bien con ellos. Ajá, muy bien, Tere. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Qué otra cosa observarían en relación a la interacción entre el alumno y sus compañeros? Si ponen atención los alumnos y si participan todos, y de qué manera participan, y el maestro también, si actúa, si se llevan bien, o sea, si hay comunicación buena entre ambos. Ok, pero ahí eso, Paula, está bien, pero eso no iría en en este propósito de la interacción entre el alumno y los compañeros. Eso que usted menciona iría en la interacción entre el alumno y el maestro y los demás compañeros. O sea, como que es diferente propósito. O sea, está dentro del mismo propósito, pero son diferentes aspectos. Corrijo, ¿sale? Entonces, lo que dijo Tere sí está bien. Hay que observar el comportamiento del alumno con sus compañeros, específicamente si hay alguna conducta desadaptada, es decir, si no es grosero, inquieto, que los moleste o demás, ¿no? ¿Qué otra cosa también hay que hay que observar? Cómo, si tiene amigos, cómo se relaciona con los compañeros, ahora en el sentido positivo, ¿no? Si tiene amigos, con quienes platica más, si hay alguien que le ayude con sus actividades, por ejemplo, si requiere la ayuda de alguien o
de algún compañero en específico y quién es el que le está ayudando o si no le ayuda a nadie, si casi no interactúa con los demás. Todo eso son cuestiones que hay que observar, ¿sale? Ahora, en relación al propósito de observar la interacción del alumno con el maestro, ahora sí podemos observar el aspecto que mencionó Paula. Qué tanto participa el alumno o qué tanto convive o platica con el maestro, ¿sale? Y también qué tanto los demás alumnos platican o conviven con el maestro, porque de esta forma nosotros nos da una idea. Si nosotros vemos que los demás alumnos conviven sin ningún problema con el maestro y solo nuestro niño Juanito es el que casi no convive, entonces sabemos que es una cuestión de la personalidad o el comportamiento de Juanito, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos que el maestro en general no le presta atención a ningún niño en específico y la mayoría de niños no interactúan casi con el maestro, entonces sabemos que quizá el problema no es el comportamiento de nuestros niños, sino la actitud del maestro frente al grupo en general, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Bien, entonces, aquí están 2 ejemplos de guías de observación. Estas guías de observación por lo general son hechas para evaluar las clases de los maestros, lo que les comentaba. Obviamente nosotros no vamos a evaluar la clase del maestro, vamos a observar nada más y no solo vamos a observar al maestro, vamos a observar en general la interacción entre todos, compañeros, maestros y nuestro alumno en específico, ¿no? Entonces, esto nos sirve como una guía para que veamos nosotros cómo se redactan los indicadores. Sin embargo, nuestros indicadores obviamente van a ser diferentes y nuestros criterios de evaluación también. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son básicamente la lista de cosas que van a observar, los aspectos a observar ya de manera más detallada, ¿sale? Y los criterios de evaluación es como una especie de escala que van a utilizar para saber con qué frecuencia se utiliza o no se utiliza eso. Ahora, los criterios de evaluación se llaman así precisamente porque estas guías de observación son para evaluar. En nuestro caso solamente van a ser criterios de observación, no de evaluación porque no vamos a evaluar, ¿sale? Van a ser criterios de observación y también podemos, digamos que plantearlos como estos, en se observa, no se observa o se observa parcialmente, ¿no? O siempre, generalmente, ocasionalmente, casi nunca o no evaluado. Son los criterios que podemos utilizar. Ahora, vean, por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo. Es un instrumento de observación bastante como que, pues simple. Los indicadores son muy sencillos y solamente hay que ir palomeando, ¿no? Si se observa o no se observa. La práctica se realiza conforme a la planeación, es decir, el maestro llevó a cabo la clase conforme a lo que había escrito en la planeación, sí o no, ¿no? Las actividades corresponden al logro de los aprendizajes esperados, sí o no. ¿Emplean material de apoyo para la clase, sí o no? O sea, básicamente es muy sencillo, tanto los indicadores como los criterios son bastante sencillos. Sin embargo, acá en el ejemplo del lado derecho, sí tenemos un poquito más detallado. Si se dan cuenta, está dividido por campos, o sea, por como que conductas a observar. Por ejemplo, la primera es facilita y estimula la participación de los alumnos en un clima de respeto. Ese es como el primer rubro que se va a evaluar y de ese rubro se va a evaluar si la actitud general del profesor favorece una buena comunicación con los alumnos, si las instrucciones para la realización de las actividades son claras y precisas, si promueve un aprendizaje participativo en sus alumnos, si recurre a las experiencias previas de los alumnos, ya sea en el ámbito académico o en la vida cotidiana. ¿Ya vieron? Esta pauta de observación de clases es de la que nosotros nos vamos a guiar más, ¿sale? Aquí en vez de conductas a observar va a ser aspectos a observar. Y aquí vamos a poner cada uno de nuestros propósitos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer propósito que dijimos? El Manuel. comportamiento y la actitud del niño. Ah, ok, el comportamiento y la actitud del niño en clases, ¿no? Entonces aquí vamos a poner aspectos a observar, 1, comportamiento y actitud del niño.
Y aquí vamos a desglosar en forma de lista qué es lo que vamos a observar del comportamiento y la actitud del niño. ¿Qué mencionamos? ¿Qué se va a observar del comportamiento y la actitud del niño? Lo que dijo Tere. ¿Sí recuerdan? O Tere, si nos repites, ¿qué se va a observar? Si el niño molesta o no molesta a sus compañeros de clase, si es grosero, si tiene alguna actitud así, ¿no? Eso es algo que se va a observar. Si hay alguna conducta desadaptada. Entonces, se va a observar la actitud del niño, si la actitud del niño favorece, por ejemplo, una sana convivencia con sus compañeros. Y ya vamos a poner si siempre, casi siempre, nunca o casi nunca, ¿no? Sí, otra cosa que vamos a observar, si el niño participa en clases o interactúa con el maestro. A ver, el segundo punto, el niño interactúa con el maestro. Siempre, casi nunca, etcétera, ¿no? El niño, el alumno, participa en clases. Siempre, casi nunca, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sí, profe. ¿Sí? Aquí es el momento de hablar, chicos, porque esto es la tarea de esta semana. Ustedes van a hacer su guía de observación. ¿Sale? Entonces necesito que quede muy claro cómo van a redactarla. Si hay dudas, tienen que hablar ahorita. Este es el momento. Les repito, se pueden guiar de este ejemplo completamente. Incluso pueden hacer la tablita tal cual. Ya lo único que van a cambiar es que en vez de ser conductas a observar, va a ser aspectos a observar. ¿Ok? Aspectos, no conductas, aspectos a observar. En vez de ser criterios de evaluación, van a ser criterios de observación. Y aquí pueden reutilizar algunos de estos. Estos todos están enfocados al maestro, si se dan cuenta. Entonces hay cosas de aquí del maestro que van a poder reutilizar. Por ejemplo, esto lo pueden reutilizar. Demuestra dominio del grupo, esto también lo pueden reutilizar. O sea, lo pueden utilizar tal cual para la observación del maestro en específico, de la práctica del maestro. Pero les decía, perdón, no me di cuenta que ya se estaba acabando el tiempo. Les decía que nos podemos guiar completamente de este formato. Obviamente también esta parte de acá arriba va a cambiar. Aquí en esta parte de acá arriba va a ir lo que es el propósito, la fecha, el nombre de ustedes, el nombre de la escuela, o sea, datos de la escuela, nombre de la escuela, nombre del alumno del caso en este específico, el nombre de ustedes que son el observador y la fecha y la duración en la que van a llevar a cabo la observación, ¿sale? Y en esta parte ya les dije los cambios que se van a hacer en cuanto a aspectos a observar y criterios de observación. Es lo único que se va a cambiar, como que los encabezados. Ahora, aquí estos, les decía, se pueden reciclar para el caso de la evaluación del maestro. Aquí hay buenas cosas. No deben dejar todo, obviamente. Hay cosas que sí es necesario que observen y hay cosas que ustedes ahí irán discriminando. Y hay cosas que podrían hacer falta y que ustedes tienen que tomar en cuenta y añadir, ¿sale? Y aparte, haríamos los apartados para lo relacionado con el alumno. Es decir, por ejemplo, el alumno, el dominio, el aspecto de el alumno, la convivencia del alumno o la interacción del alumno con sus compañeros de clase. Es lo que les decía, aquí cambiamos eso y empezamos a poner qué vamos a observar de la interacción del alumno con sus compañeros, ¿no? Si convive de manera sana, si tiene alguna conducta desadaptada, si tiene amigos o platica en clases, con quiénes, si requiere ayuda de sus tareas y le pide ayudas a sus compañeros o al maestro, si participa en clases, si pone atención durante las clases o se distrae con facilidad, etcétera, ¿no? Todos esos también los tendrán que redactar. ¿Dudas? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, ya. Sí. Gracias. Bien, entonces, ¿dudas, preguntas? Aquí es el momento, recuerden. ¿No? Ok. No, Ahora, profe. perdón, Pero, cada quien le puede... quería preguntar, Dime, Abigail.
Le quería preguntar, es que ya ve que dice que hay que ir redactando pues lo que vemos, ¿no? De la observación y ponerle de siempre, casi siempre, y pues ahí ir tachando o palomeando. Pero aquí cuando dice observaciones, entonces hasta al lado también tenemos que ponerle Sí, lo que ahí voy. observamos en la clase. Qué bueno que lo comentas, Abigail, gracias. Sí, ustedes, es lo que les decía, ustedes van en específico como que buscando lo que llevan en su guía, ¿no? Van a observar directamente a ver si la actitud, por ejemplo, en el primer caso, si la actitud del profesor favorece la buena comunicación con los alumnos, ¿no? Ya ustedes se darán cuenta de eso. Supongamos que el maestro sí, o sea, desde que llega, buenos días, saluda a todos, se sabe los nombres de los alumnos, como que les pregunta cómo les fue su día y demás. Y cuando ya empieza a explicar el tema, hace participar a los alumnos, ¿no? Entonces nosotros le vamos a poner que durante la clase lo hizo siempre, ¿no? Ya al final vamos a palomear aquí si sí o no. Acá en las observaciones nosotros podemos ir tomando nota. Por ejemplo, a ver, al inicio de la clase, el maestro saludó a todos antes del pase de lista. Conoce los nombres de los alumnos, ¿no? Ya ahí dejamos nuestra notita. Ahora después, a la hora del recreo, el maestro estuvo pendiente de que los alumnos no se pelearan o compartieran sus juguetes. Otra observación. Siguiente, regresando del recreo, el maestro puso una actividad en equipo donde los alumnos tenían que trabajar colaborativamente. Siguiente, antes de terminar la clase, el maestro pidió la participación de unos alumnos para retomar lo que se había visto hoy, ¿no? Y ya. Esas son las observaciones que ustedes van a anotar acá. Y ya de acuerdo a eso, ustedes van a evaluar. Entonces, ¿la actitud del maestro favoreció la buena comunicación con sus alumnos? Siempre, generalmente, ocasionalmente, casi nunca, o no lo evalué. ¿Sí? De acuerdo a esto. Ya en la práctica ustedes hay cosas que sí podrán notar desde un principio y hay cosas que no. Por ejemplo, el dominio o manejo adecuado del grupo, eso ustedes lo van a notar desde que lleguen. Desde que el maestro vaya a pasar lista, si es que pasa lista, ustedes se van a dar cuenta los niños cómo se comportan. Si el maestro pudo pasar lista bien, sin problemas, o si el maestro tenía que estar gritando porque los alumnos no se callaban. Desde ahí ustedes, hay cosas que desde un inicio van a poder observar. Hay cosas que van a requerir que ustedes vayan tomando sus notas en este apartado de observaciones y que al final ya le asignen un criterio. ¿Sí me explico? Avi, ¿sí quedó claro? Sí, profa, gracias. Sí, gracias a ti también porque ya se me estaba pasando eso. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo más? De todos modos, también muchas dudas en cuanto a ya cuando vayan a hacer la observación, ya se verán específicamente antes de que vayan a hacer la observación, ¿sale? Por si surgen más en el proceso. Ahorita me interesa si hay dudas como tal en cómo van a hacer su guía de observación, en cuanto al formato y demás. Les iba a preguntar, no sé, si les parece que definamos los criterios para que sean iguales para todos. O sea, por ejemplo, aquí en esta guía, este ejemplo de la izquierda, solo tiene 3 criterios: se observa, no se observa y parcialmente. Y la pauta de observación de la derecha tiene 5 criterios. Nosotros podemos dejar 3, dejar 4, dejar 5. Depende a cómo ustedes concuerden como grupo. Entonces, digamos, propuesta era para facilitarles el trabajo que definamos cuántos criterios van a ser para que así yo les pueda facilitar un formato en computadora y quienes tengan la posibilidad lo editen a computadora. Quienes no, se los mandaría también en blanco, en formato PDF, la tabla vacía, y ya ustedes irían rellenando cada aspecto. ¿Qué opinan? ¿O cada quien hace sus propios criterios? Yo opino que se definan de una vez. Ok. Sí, que son los criterios, profe. Bien, entonces, miren, aquí maneja siempre, generalmente, ocasionalmente, casi nunca y no evaluado. Yo propongo
que el siempre, el casi siempre, ocasionalmente, casi nunca. O que se hiciera el de siempre, a veces o nunca, que es más, como que más, no sé cómo decirlo, pero bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna otra propuesta? ¿O dejamos tal cual Pues estos, o los de se observa, no se observa? yo digo que solamente se queden tres, en siempre, ocasionalmente y casi nunca. Ok. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo, profe. O Siempre, no, o no evaluar, no, o nunca, algo así como que cuando sí, cuando no y a veces. ok, Un entonces sería siempre, a veces y nunca, ¿no? O ajá, algo así, no sé qué opinan mis compañeros. Siempre, ocasionalmente y nunca. siempre, ocasionalmente y nunca. Entonces, que quitaríamos como por ejemplo el de casi siempre o generalmente, ese lo omitiríamos y quitaríamos el casi nunca, ¿no? O sea, no va a haber puntos medios. O sí, o más o menos sí, o no. ¿Sí? ¿Así sería? Sí, ándele así, bro. Siempre, a veces y nunca. Ay, perdón. Ah, pero aquí es casi nunca. A ver, le voy a modificar de una vez. Chécame, amor, quién es, por favor. Dile que estoy en clases, mi vida, por favor. Ok, sería siempre. Permítanme, es que me estorba la barra de Zoom para editar. Ok, sería siempre, a veces o ocasionalmente. ¿Cómo le dejamos? ¿A veces o ocasionalmente? Al final de cuentas es como la misma cosa, ¿no? Pues sí, pero ustedes díganme. Es que era siempre, casi siempre o nunca. Pero casi siempre no es lo mismo que a veces, ¿no? Ese que quede ocasionalmente. Ok. Uy, más chiquita. Ocasionalmente, ¿ok? ¿Y cuál otra? ¿Y nunca? Sí, Ajá. Ok, sí. bien. Serían solo esos tres criterios, siempre, ocasionalmente y nunca. Y ya el otro apartado que dejaríamos grande para que ustedes puedan hacer sus anotaciones sería el de observaciones, ¿no? Listo. Ahora, aquí recuerden que no va a ser conductas, va a ser aspectos. Igual yo les voy a mandar en el formato ya modificados estas cuestiones, ¿sale? Aquí es aspectos a observar y acá va a ser criterios de observación. Profe, yo quiero preguntar algo. Dime. Es que no sé qué dijo en un principio, no sé si eso se va a aplicar esta semana, solamente se va a hacer la estructura No, o se va a cómo. hacer la guía. O sea, esta semana se va a hacer la guía, ustedes van a hacer su formato.
La idea era que hoy viéramos la teoría, que básicamente qué es una guía de observación, cuáles son los momentos y demás, y ya definiéramos como que de manera general cómo va a ser el formato. Yo les voy a mandar el formato para que lo editen y este sábado me tienen que entregar ya su guía completa. Ya bien estructurada. Ah, ok. Ya la vamos a modificar como que nosotros, como que los aspectos que queramos nosotros observar. Y recuerden, los aspectos a observar también no es algo que ustedes se van a inventar nada más así como que de la nada. Ya comentamos brevemente al inicio de esta clase qué aspectos podrían ser, que van en relación con los propósitos. Cuando vimos esta diapositiva, vimos que era necesario los propósitos, definir los propósitos, es decir, lo que se pretendía observar, y tus compañeros participaron diciéndome qué cosas se tienen que observar, ¿no? Qué cosas es importante observar. Mencionaron, por ejemplo, la interacción entre el maestro y el alumno. Eso es un propósito, algo que se pretende observar es eso, cómo es la interacción entre el maestro y el alumno. Ahora, ¿qué aspectos se van a observar de la interacción entre el maestro y el alumno? Es si conviven durante clases, si participa el alumno cuando el maestro está hablando o cuando el maestro pide participación, si el maestro busca la participación del alumno, si el maestro ubica a nuestro alumno, incluso eso, o sea, si se sabe su nombre, si tiene idea de quién es o realmente lo tiene como que de cierta manera excluido del grupo, etcétera. Todo eso son aspectos a observar, de los cuales ustedes pueden redactar en forma de lista y ya van a evaluar, van a observar, perdón, al momento de utilizar su guía. Entonces aquí los aspectos a observar es básicamente el propósito. Primero va a ser el propósito y ya después de manera detallada cada uno de los aspectos. ¿Sí? No sé si se quedó claro, Ash. Sí, pues se podría decir que como que en un principio, en aspecto de observar, se va a poner como que De manera algo, general el como de manera propósito. general, ajá, sí, sí, Ujú. sí, y ya de ahí se van a ir definiendo De un manera poco más. detallada qué es lo que se va a observar de ese propósito. ¿Sí? Ajá, sí, sí, sí. Ok. Bien, entonces, ¿dudas, comentarios? Pero ya los propósitos, como quiera, o sea, los aspectos como quiera van a quedar a criterio de nosotros, a lo que nosotros consideremos que queremos Los observar. aspectos van a quedar al criterio de ustedes y los propósitos ya los definimos, ya los anotaron. De manera breve, pero ya no los anotaron ya redactados como van a quedar como en forma de propósito, pero sí hicimos una especie de lluvia de ideas donde tus compañeros dijeron qué es lo que pretendíamos observar y se anotó, o bueno, les pedí que anotaran, que espero que todos hayan tomado nota de los propósitos, pero son como 4 o 5 aspectos. ¿Alguien los tiene? Bueno, todos los... Ah, ok. Sí, pues si no, ahorita al final de la clase si Tere los anotó, le digo que sí me los puede pasar. Ajá, o igual estoy grabando la clase porque la voy a subir para quienes no pudieron asistir, que tengan también eso. Entonces, subiré la clase a YouTube y también se pueden regresar a la primera parte de la clase y por ahí fue donde comentamos cuáles eran brevemente cuáles eran los propósitos, qué es lo que se pretendía observar de manera general, ¿sale? Ya lo que ustedes sí van a tener que redactar, cada quien a su criterio, es a detalle cada aspecto a observar. ¿Sí? Ah, ¿Dudas, ok, profe, gracias. comentarios? Sale. ¿No? No, profe. Bien. Ahora vamos a ver un poco de la teoría. Esta semana su tarea es la guía de observación completamente, pero también tenemos que hacer un guión de entrevista, que preferentemente lo iniciaremos la siguiente semana. Pero para el guión de entrevista sí es necesario tener en cuenta más teoría. Porque el guión de entrevista, bueno, también hasta eso necesitamos ver si por tiempos nos va a dar. Idealmente en una evaluación psicopedagógica se debe de entrevistar al alumno, a los padres de familia, cuando menos a uno de los padres, al tutor principalmente, y al maestro. Entonces, ustedes necesitan tener lista
listos sus guiones de entrevista. Por ejemplo, el día que van a hacer observación, podrían aprovechar y hacer la entrevista al maestro a la hora del recreo. O a llegar un poquito antes, bueno, ya sería acomodarse con el maestro, ¿no? O hacerla vía virtual después de la jornada del maestro, o sea, pedirle el favor, obviamente, porque estamos, pues, o sea, digamos, necesitando esa disponibilidad de él o de ella, de realizarle la entrevista. Entonces, hay cosas que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta en relación con el maestro. Está también lo del alumno y está también lo de los padres de familia. O sea, tengo por separado, digamos, cada uno de los aspectos. Es bastante teoría. Hoy vamos a ver, pero ya, no, sí, tenemos tiempo. No vamos a tener hoy intervención. O sea, hoy no vamos a tener clase, digamos, de estrategias de intervención para avanzar lo más posible con esta parte que es de evaluación psicopedagógica. Entonces, aprovechen ahorita para tomar notas de lo que vamos a ver de la teoría para que la siguiente clase ya podamos complementar nada más y terminar. Digamos que casi que cuando terminemos la clase ustedes ya tengan hecho su borrador de su guión y ya nada más les quede pasarlo a limpio, ¿sale? Bien. Bueno, ténganse entendido que por lo general primero es la entrevista con el alumno, ¿no? Entonces, en la parte de entrevista con el alumno vamos a retomar un poco la teoría sobre qué es la entrevista, para qué sirve, pero eso también ya lo vimos, así que no es necesario profundizar tanto. Ahora, la entrevista con el maestro. Como ya vimos, es importante considerar la interacción entre el maestro y el alumno y considerar, digamos que otras cuestiones en relación con esa interacción entre el maestro y el alumno. Entonces, aquí vienen esas pautas que nosotros debemos considerar. Ustedes van a elaborar un guión de entrevista. No, ya hemos hecho, me parece que sí, ya con todo el grupo hemos hecho guión de entrevista, pero igual les muestro un ejemplo para que estemos todos como que en el mismo entendido en este momento, ¿sale? Permítanme. Este es un ejemplo de guión de entrevista. El guión de entrevista es un formato, digamos que sencillo, que ustedes van a llevar al hacer su entrevista o que deben tener a la mano para que no se les olvide qué van a preguntar, pero no para necesariamente hacer las preguntas tal cual leídas, ¿ok? Entonces, ¿qué debe llevar? Principalmente el nombre del alumno. En este caso, el alumno de nuestro caso, ¿no? Que ya dependerá de cada uno de ustedes. La edad, la escuela, el nombre del aplicador, que es de ustedes, y el objetivo de la entrevista. Este es el formato general de guión de entrevista, por ejemplo, para el alumno. Ahora, si vamos a hacer para el maestro, lo único que va a cambiar es que aquí va a ser el nombre del maestro, ¿sí? El nombre del maestro, la escuela, la materia, en vez de la edad, no nos interesa tanto la edad en el caso del maestro, pero sí nos interesa la formación, perdón, que tiene, la materia sobre las que trabaja. Si es, por ejemplo, en primaria, pues trabajan todas las materias, ¿no? O sea, manejan todo, pero suelen tener diferente formación. En primaria suelen trabajar egresados de la normal, o sea, normalistas en educación primaria, normalistas en educación secundaria, o suelen entrar maestros con licenciaturas de escuelas públicas, como lo es licenciatura en pedagogía, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en ciencias de la educación, etcétera. Entonces, aquí en el caso del maestro, habrá aspectos que tendremos que incluir. Si no van a estar incluidos en las preguntas, sí hay que incluirlos acá. Por ejemplo, su formación, o sea, su formación profesional. Es decir, ¿qué es, no? O sea, en sí, ¿qué formación tiene? ¿Licenciado en qué? Si es normalista o de escuela pública, etcétera. La escuela en la que trabaja, el nombre de ustedes y el objetivo de la entrevista, que también lo habremos que definir de acuerdo con las pautas.
Ahora, acá en la parte de abajo van a ir las preguntas. Pueden ser 10 o más. Yo sugiero siempre que sean 10 porque es como que la manera sintetizada, pero no quiere decir que solo esas 10 preguntas van a preguntar, sino que son 10 preguntas guía que ustedes les van a servir de recordatorio que tienen que tocar ese tema. Pero si con esa pregunta no queda claro, cada pregunta guía debe tener sus preguntas complementarias. ¿Sale? Entonces, ¿dudas en cuanto al ejemplo de guión de entrevista? No, profe. Bien. Repito, este es un ejemplo de guión de entrevista para el alumno. No hay tantos datos, digamos, acá en este sentido, pero si fuera para el maestro hay que modificar y cuando es para los padres de familia también hay que modificar. En vez del nombre del alumno es nombre del maestro o nombre del padre de familia. Edad también se puede dejar en los 3 casos, pero acá habría que agregar, por ejemplo, en el caso del maestro, la formación profesional y en el caso de los padres de familia, la ocupación o el trabajo que desempeñan, ¿sale? Y ya la parte de las preguntas. Ahora sí, ¿cuáles son las pautas que se tienen que tomar en cuenta para la entrevista con el maestro? Se tiene que considerar la importancia de la planificación y el diseño de la unidad didáctica. Es decir, ustedes tienen que hacer preguntas para asegurarse que los contenidos y objetivos que se pretende que alcance el alumnado estén bien definidos. Es decir, ¿qué tipo de preguntas podríamos hacer aquí al maestro? Sus clases, para desenvolver sus clases, ¿utiliza algún tipo de planificación? Y ya el maestro nos va a decir si sí o no. Obviamente, pero esa es una pregunta cerrada. Si nosotros lo dejamos ahí, no obtenemos mucha información, porque solamente vamos a saber si sí utiliza planeación o no la utiliza. Sin embargo, hay que profundizar más. Ahí vienen las preguntas complemento, ¿sale? Entonces, ¿qué planeación utiliza? ¿En qué basa su planificación para las clases, no? Y ya el maestro nos puede decir, no, pues me guío de lo que se acordó en los consejos técnicos escolares o de la guía tal que nos proporcionó la SEP o del libro tal que es el que nos pidieron trabajar, etcétera. Ya, o sea, no solo van a preguntar si utiliza o no la planeación, una planificación para sus clases donde redacta de antemano los contenidos y objetivos que va a alcanzar con el alumno, sino que en qué basa esos contenidos y objetivos, ¿sale? Para que no se quede en una respuesta breve. ¿Dudas aquí? Sí, pero sí, como quiera, sí podemos utilizar los dos tipos de preguntas, tanto las abiertas como las Abiertas y cerradas. cerradas, pero siempre que utilizan una pregunta cerrada, recuerden que las preguntas cerradas son las de sí o no, las que simplemente se responden con sí o no. Por ejemplo, a ver, Ashley, ¿hiciste tu tarea? Solo hay sí o no, ¿sale? Pero yo necesito saber, por ejemplo, si Ashley no hizo su tarea, ¿por qué no hizo su tarea? O si sí la hizo, ¿cuándo la hizo y cómo la hizo? ¿Sale? Entonces, una pregunta cerrada de sí o no siempre tiene que ir acompañada, en el caso de las entrevistas, siempre tiene que ir acompañada de preguntas complemento que sean abiertas. ¿Sí? ¿Dudas? Pero esa pregunta complemento iría como, o sea, contaría como otra pregunta No, o va la en el misma. mismo rubro. O sea, por ejemplo, si yo pongo en mi guión, pregunta 1, Ashley, ¿hiciste tu tarea? Ahí mismo, a un costado, le voy a anotar por qué y cómo. ¿Sí? Sí, sí, ya, Son ya. preguntas complementos, porque por sí sola, si yo pregunto por qué, no me dice nada. Es una pregunta que no me dice nada, no sé ni qué me están, ¿por qué? ¿No? Pero es una pregunta complemento porque ahí al ir a un costado de Ashley, ¿hiciste tu tarea? Ya sé que me está preguntando por qué sí o no hiciste tu tarea. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, la primera pauta es la importancia de la planificación y el diseño de la unidad didáctica. Aquí, ¿qué pregunta podemos hacer? Anoten por ahí, si es posible, pongan ejemplos de preguntas para el guión de entrevista y vayan anotando las que se dicen aquí de ejemplo, ¿sale? Para que no anden tan desorientados al momento de hacer las suyas. Anoten, por favor.
Ejemplos de preguntas para el guión de entrevista con el maestro. ¿Me dicen cuando ya? Ejemplos de preguntas para el guión de entrevista con el maestro. Ya, profe. ¿Sí? ¿Ya? Paula, Sí, sí. Melissa, ¿ya notaste? Sí, maestra. Muy bien. Ahora sí, sobre la primer pauta, que es importancia de la planificación y diseño de la unidad didáctica, nosotros le vamos a preguntar al maestro, ¿cómo o en qué se basa para crear los contenidos y objetivos que pretende que los alumnos alcancen durante su clase? Repito, ¿cómo y en qué se basa para que los contenidos y objetivos, para definir los contenidos y objetivos que pretende que los alumnos alcancen en clases? Los objetivos y qué otra cosa dijo, profe. Contenidos y objetivos. Es cómo y en qué se basa para crear los contenidos o crear o definir los contenidos y objetivos que pretende que los alumnos alcancen en clases. Ya, profe. Bien. Ahora, también debe explorarse el tipo de actividades y metodologías, así como los criterios que usa para evaluar los aprendizajes. Este aspecto de las actividades y metodologías va a ser algo que ustedes pueden observar también, pero además hay que complementarlo con una pregunta, ¿no? En este caso, ¿ustedes cómo van a explorar el tipo de actividades y metodologías? Obviamente, el día que ustedes vayan a clase se darán cuenta qué actividades pone el maestro, qué tipo de actividades y qué metodologías utiliza para enseñar, si utiliza, no sé, el juego, si hace participar a los alumnos, si les pone dinámicas, si les dicta, si les pone videos, etcétera, ¿no? Todo eso ustedes lo van a poder observar, pero también es necesario preguntar. ¿Qué podemos preguntar? Específicamente, ¿qué usa para evaluar los aprendizajes? Entonces le vamos a preguntar al maestro, ¿qué utiliza para evaluar los aprendizajes de sus alumnos? ¿Qué criterios utiliza para evaluar los aprendizajes de sus alumnos? ¿O cómo evalúa a sus alumnos? Y ya ahí, pues, bueno, no hablo, perdón. ¿Cómo evalúa a sus alumnos o qué criterios utiliza para evaluar a sus alumnos, los aprendizajes de sus alumnos? Ya, profe. Bien. Ahora, posibles respuestas que el maestro les dé, les puede decir, no, pues examen, o hacemos portafolio de evidencias, o evalúo lo que es la conducta, la calificación que tengan en el examen y la cantidad de tareas que entregan. Todo eso puede prestarse para que ustedes pregunten más cosas por si les quedan dudas. Por ejemplo, si les dice, no, pues evalúo con el portafolio de evidencias. ¿Ustedes creen que eso sea información suficiente? Si el maestro, digamos, les respondiera así, muy breve, o sea, a ver, ustedes le preguntan, maestro, ¿cómo evalúa los aprendizajes de sus alumnos? Pues con el portafolio de evidencias. ¿Es suficiente esa respuesta? No. 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 Entonces, ¿qué? Hay que profundizar. Ah, ok, maestro, llevan un portafolio, ¿no? ¿Cada cuánto evalúa ese portafolio o cómo está conformado ese portafolio? ¿Qué es lo que incluye el portafolio?
Y ya el maestro les tiene que decir, no, a ver, pues ahí incluye las tareas que hacen en casa, o incluye solamente las tareas que hacemos en el salón, o incluye las tareas, o tiene 3 apartados, evaluación formativa, sumativa y diagnóstica. Ahí incluyo las actividades que les puse de diagnóstico, incluyo las actividades que hacemos aquí en el salón de clases, e incluye las actividades que hacemos, los exámenes que hacen al final de cada trimestre. Un ejemplo, ¿no? Ya con eso tenemos más información. Entonces, recuerden siempre, las preguntas que ustedes están anotando no son únicas. O sea, no es que nada más van a hacer esa pregunta de maestro, ¿cómo evalúa el aprendizaje de sus alumnos? Y ya. Si es necesario, dependerá de la respuesta del maestro, vamos a tener que hacer preguntas complemento, ¿ok? ¿Dudas? No, profe. Bien. Ahora, siguiente cuestión que se debe de tomar en cuenta es en relación a las actividades de inicio de la sesión de clase, es conveniente explorar la existencia de si hay actividades de contextualización donde se informe al alumno de la finalidad que se quiere alcanzar, es decir, los objetivos y contenidos u objeto de aprendizaje de la clase. Hay muchos maestros que inician su clase después, hablo de inicio de clase ya después de que ya pasaron lista, ¿no? Que inician su clase retomando conocimientos previos con los alumnos, ¿no? A ver, el día de ayer vimos tal tema, hoy vamos a continuar con eso, ¿no? O hay maestros que cuando es un tema nuevo empiezan con, a ver, chicos, hoy vamos a empezar un tema nuevo, hoy vamos a ver suma y resta de fracciones. El objetivo es que ustedes aprendan a sumar y a restar fracciones con diferente denominador. O sea, hay maestros que sí, desde un inicio en la clase empiezan explicando el objetivo de aprendizaje del tema que se va a empezar, ¿no? O retomando, si ya es una clase que, digamos, es un tema que ya vieron ayer, pero hoy lo están retomando conocimientos previos. Entonces, el cómo inicia el maestro su clase o qué tipo de actividades de inicio de sesión de clase hace el maestro, eso ustedes también lo tienen que tomar en cuenta en la evaluación, en la observación, perdón. ¿Sí? Esas son cosas que también ustedes van a observar. Si el maestro, o sea, ustedes tienen que observar si el maestro emplea actividades de contextualización donde le diga a los alumnos el objetivo de aprendizaje o los contenidos que van a ver en esa clase en específico. Es decir, si desde un inicio el maestro les dice a los alumnos, hoy vamos a ver tal tema y con el objetivo de tal, o no, si lo hace o no lo hace, ¿sale? Eso es algo que van a observar, pero también pueden hacer preguntas en relación a eso. Por ejemplo, preguntarle al maestro, ¿cómo suele iniciar sus clases? Por lo general, ¿cómo suele iniciar sus clases, no? Y ya él nos va a decir, no, pues paso lista y después les explico el tema. O paso lista y les digo el objetivo y luego el tema. Ya si no saliera en la respuesta del maestro eso, de los objetivos, entonces ya se van directamente a la pregunta de, ¿les comenta o les menciona a los alumnos el objetivo en cada clase o cada qué tanto les comenta los objetivos de aprendizaje que van a ver? Y ya el maestro les tiene que ir diciendo, ¿no? Ahora, también tienen que considerar las actividades que permitan al profesorado tener un conocimiento de la situación del alumnado, es decir, de los niveles de conocimientos previos en relación a los contenidos a trabajar, de los intereses y motivaciones, del grado de requisito indispensables asumidos por el alumno en relación a los contenidos, es decir, a las técnicas de aprendizaje, hábitos, etcétera. ¿Qué ejemplo de pregunta podemos hacer aquí para saber todo eso? Si el maestro, en específico, si nuestro maestro tiene un conocimiento de sus alumnos o específicamente de nuestro alumno Juanito, ¿no? Vamos a preguntarle, por ejemplo, si aplica algún examen diagnóstico al inicio del ciclo escolar. O sea, si tiene una idea general de cómo está su grupo en cuanto a conocimientos, ¿no? ¿Qué tan atrasados van algunos o qué tan a la par está el grupo? Entonces, ese es un ejemplo de pregunta. ¿Aplica algún examen diagnóstico al inicio del ciclo escolar? Nos va a decir sí o no, ¿por qué? Obviamente, ¿no? ¿Por qué o en qué consiste ese examen? También podemos hacer preguntas sobre qué tanto conoce a nuestro alumno en específico, a Juanito. Por ejemplo, maestro, ¿usted aplica algún examen diagnóstico al inicio del ciclo escolar? Ok, ya nos dijo que sí.
que es un examen donde evalúa tales cosas, ¿no? Cómo vienen en matemáticas, en lectoescritura, etcétera. Ahora le vamos a preguntar, ¿recuerda usted cómo se encuentra Juanito o cómo le fue a Juanito en su examen diagnóstico? Y vamos a ver si ubica a nuestro alumno en ese sentido. O sea, si recuerdan, no, sí, Juanito llegó con buen nivel, ya sabe casi leer y escribir por completo, o no, Juanito sí tiene un retraso, un rezago perdón, en cuanto a sus conocimientos, porque pues todavía no sabe ni siquiera las vocales, un ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos darnos una idea. Va a ser un enfoque de manera general, o sea, hacerle una pregunta general, se aplica un examen diagnóstico a todo el grupo en general, y ya de ahí podemos enfocarlo a nuestro caso en específico de Juanito, ¿no? ¿Dudas? No. Pero ¿y cómo le haríamos para saber, así como en general de un alumno, como es, no sé, como que eso no me quedó claro? Porque las actividades, miren, hay aspectos que son de manera general. Por ejemplo, este primer aspecto que es importancia de la planificación y diseño de la unidad didáctica, las preguntas son generales, se refieren a la práctica del maestro en general con todo el grupo, pero hay preguntas que ya podemos abarcar de manera específica en relación a nuestro alumno, o de ambas maneras, de manera general y de manera específica. Por ejemplo, esta. En el caso de si conoce la situación del alumnado, o sea, los niveles de conocimientos previos, en relación a los contenidos, etcétera, eso nos interesa saberlo si lo conoce de todo el grupo, pero también nos interesa saberlo en específico si tiene en cuenta esos niveles de conocimientos previos, intereses, motivaciones de nuestro alumno en específico. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, para esta pauta, para este aspecto en específico, nosotros podemos hacer dos preguntas. Bien, les decía, hay pautas, de estas pautas que les estoy, digamos, mostrando en esta presentación, que también se las voy a hacer llegar, pero de preferencia la siguiente semana para que, o esta semana se enfoquen solo en la guía de observación, pero por cuestiones de tiempo sí quería aprovechar de que ya lo vayamos comentando. Estas pautas, algunas son generales, o sea, algunas son en relación con el maestro y su grupo en general, ¿no? Pero hay algunas pautas que pueden ser enfocadas también a nuestro alumno, a nuestro caso específico, ¿sale? Entonces, les decía, este es un ejemplo de una pauta que nosotros podemos preguntar de manera general o preguntar de manera específica. ¿Le aplicó a Juanito algún examen diagnóstico al inicio del ciclo escolar? ¿Sí? O podemos preguntarla así tal cual como está aquí. ¿Aplicó algún examen diagnóstico al inicio del ciclo escolar? Aquí lo estoy preguntando de manera general, si la aplica al grupo completo o no, si aplicó un examen o no. Sin embargo, puedo enfocarla también a mi caso en específico, a Juanito, ¿no? ¿Le aplicó algún examen diagnóstico a Juanito al inicio del ciclo escolar? Les va a responder que sí o que no. Y le podemos preguntar cómo le fue a Juanito, o sea, si recuerda cómo le fue, ¿no? A Juanito en su examen diagnóstico. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. Ahora, también tienen que indagar sobre las actividades que se ponen o no en marcha como consecuencia de la evaluación realizada al inicio de cualquiera de las unidades didácticas. Básicamente es casi obligatorio que los maestros tienen que hacer evaluaciones trimestrales. Es obligatorio para ellos. Es obligatorio las evaluaciones trimestrales, es decir, cada 3 meses los maestros tienen que aplicar alguna forma de evaluación, ya sea un proyecto, portafolio de evidencias, examen, etcétera, para evaluar qué tanto los alumnos lograron los aprendizajes de la unidad, ¿no? Del trimestre, en este caso. Entonces, vamos a preguntar sobre qué actividades se ponen o no se ponen en marcha como consecuencia de la evaluación realizada. Es decir, por ejemplo, le vamos a preguntar al maestro, ¿cada cuánto realiza evaluaciones o qué tipo de evaluaciones realiza, no? Y a lo mejor él nos diga, no, pues trimestrales. Ok. Y si en las evaluaciones hay algún contenido o propósito de aprendizaje que no se logró, ¿qué hace usted?
y ya el maestro nos puede decir, no, a ver, pues cuando veo que, por ejemplo, los alumnos no logran el aprendizaje esperado, complemento con más tareas en casa, o nos quedamos, media hora más de clases para complementar, o qué es lo que hace el maestro en consecuencia de cuando le llegan los resultados de una evaluación. No sé si me explico, pero básicamente es qué hace el maestro con los resultados. O por ejemplo, algo que se suele hacer sobre todo en educación básica es que todos esos resultados se comparten y se realizan estrategias para como que mejorar los resultados en los consejos técnicos escolares. Entonces también eso es algo que podrían ustedes preguntar. Después de hacer evaluación, de las evaluaciones trimestrales, ¿qué es lo que hace con los resultados de los alumnos? Y si no entiende, por ejemplo, esa pregunta, ustedes le podrían explicar, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, si los alumnos salen bajos en tal contenido, tema o propósito de aprendizaje, ¿qué es lo que hace usted al respecto? Y ya ahí sí, ya nos va a explicar más a detalle. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, entonces tenemos que hacer una entrevista con algún maestro. Con el maestro de su alumno. O sea, ustedes van a elegir un caso, un alumno en específico. Yo les pongo mi caso hipotético, ¿no? Yo, digamos que yo voy a trabajar con Juanito. Juanito va en segundo de primaria, ¿no? Y el maestro de Juanito es el maestro José, ¿no? Entonces yo voy a ir al salón de Juanito a hacer la observación y voy a aprovechar para agendar cita con el maestro José y hacerle una entrevista. Y esa entrevista va a ir enfocada a la práctica del maestro en general, pero también con énfasis en Juanito, ¿sí? Pero sería imaginario, no hay No, que no, no, entrevistar. sí existe, o sea, Juanito existe. Yo les pongo Juanito, Juanito es mi caso hipotético, por no estar Sí, repitiendo como que el alumno, ¿no? Pero sí, ustedes, cada pero- quien va a buscar su alumno que de la vida real van a evaluar, que sí sí. estudia en una escuela primaria. Ah, va a ser real, pero Y es no vamos a real, entrevistar a un maestro. ¿eh? No vamos a entrevistar a un maestro para Y a un preguntar. maestro real, al maestro real Ah, del alumno con el que ustedes van a trabajar su trabajo final, muy bien. ¿sí? Todo esto va a ser real, por eso es que tiene que estar bien hecho. Su guía de observación tiene que estar bien definida y su guión de entrevista tiene que estar bien estructurado también. Por eso es que les estoy pidiendo que tomen nota, porque es importante. Por ejemplo, ahorita pueden ir tomando nota de lo poco o mucho que hablo yo y de lo poco o mucho que participan sus compañeros. La siguiente clase ya ahora sí vamos a hacer nuestro borrador de guión de entrevista para el maestro, ¿sí? Entonces sí es importante que esto como que ya lo veamos para que la siguiente clase nos enfoquemos en lo que es ya hacerlo, ya tenerlo casi Profe, completo para que nada yo, más. bueno, yo pienso que como que la duda de Paula es como algo de lo que yo le pregunté hace ratito, o sea, como que de dónde vamos a sacar a ese alumno específico. O sea, sí ya entendí que vamos a ir a una escuela y vamos a aplicar lo del guión y las entrevistas y todo eso, pero ¿cómo? O sea, es que no ¿Cómo sé lo ni cómo formular eligen? mi pregunta. Ajá, ándele, algo así. Es completamente al azar o pueden, si tienen algún conocido en específico, pueden trabajar con eso. Por ejemplo, en una de las clases, Areli nos comentaba de una de sus hijas, que ella de hecho quería hacer este trabajo de evaluación con su hija, pero le comenté que no es recomendable con familiares directos. Entonces, por la cuestión de objetividad, y le comenté, por ejemplo, que si ella como mamá, como madre de familia, sentía que su hija tenía la necesidad de una evaluación psicopedagógica, entonces le podía referir el caso a alguna de ustedes. Por ejemplo, está la hija de Areli, ¿no? Alguno de ustedes podría decirle a Areli si les permite hacer la evaluación, este trabajo de evaluación con su hija. Alguna de ustedes que obviamente tenga acceso a la hija de Areli, que viva cerca de Areli, que conozca a Areli, que sepa dónde estudia su hija, para que así puedan trabajar con ese caso. Yo Porque estoy ya, cerca, perdón, 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 yo estoy cerca, pero creo que ahorita Areli tiene un problema familiar sí, de salud.
Pero no necesariamente necesitas Areli, Paula. O sea, bueno, sí Areli para la entrevista nada más, pero puede ser virtual. Y en cuestión de disponibilidad de tiempo para la entrevista virtual, creo que sí podría, pese a su situación familiar, sí podría, más adelante. A Y mí Arely me esperemos que de ofreció aquí a esa fecha ya se acomode todo, ¿no? ¿Perdón, Ashley? que digo que a mí Arely me ofreció el caso de su hija, pero cuando lo hizo fue cuando usted, pues ahora sí cuando estábamos iniciando el cuatrimestre apenas. Y en ese entonces yo le dije yo a Arely, mira, dame chance de ver cómo nos vamos acomodando en el cuatrimestre. Le digo, porque yo ahorita ando como, en ese entonces no sé, yo me sentía así como que estaba yo en las clases, pero no. Ujú. O sea, como que no estaba poniendo tanta atención y no entendía de qué iba se podría decir que como que el proyecto final del Ok. cuatrimestre. Y yo le digo, mira, deja que primero vayan avanzando las clases y yo entienda de qué va a tratar todo. Le digo, porque ahorita tú me dices y yo te digo, te puedo decir que no porque no estoy entendiendo nada. Le digo, no sé de qué, no entiendo todavía bien de qué va a tratar el proyecto. Le digo, dame chance que como que mi cerebro ya se acomode a cómo vamos en el cuatrimestre y ya yo te digo si trabajo con tu hija, le digo, pues no tengo problema con eso. Sí, pues es que miren, ustedes, como vimos, digamos, van a tener acercamiento con algún alumno que puede venir de un padre de familia, como es el caso de Areli. Areli en específico comentó su situación aquí en clase y ella dijo como madre de familia, no como alumna, como madre de familia, que ella sentía la necesidad de una evaluación a su hija. Así puede haber otros casos. Ustedes pueden indagar con sus vecinos, por ejemplo, ¿no? Oiga, tengo que hacer un trabajo final de evaluación psicopedagógica. Básicamente es conocer cómo va su hijo en la escuela, o sea, de manera simple explicarle eso a los padres de familia, ¿no? A su vecino, vecina, o sea, quien sea. De manera simple, evaluar cómo va su hijo en la escuela y si es posible, con base en eso, yo proponer pautas para que él mejore en su desempeño académico, ¿sí? Entonces, ¿usted cree que podría hacerlo con su hijo, con su hija? Y ya el papá o mamá les va a decir, sí, yo creo que sí lo necesita, porque la verdad, Pedrito va muy mal en matemáticas, ¿no? O sí, de hecho, ay, yo andaba buscando quién me checara, porque él de plano no me quiere hacer tareas, casi me va a reprobar. O sea, siempre va a haber un caso entre sus vecinos, entre quienes viven cerca de su casa, puede haber un caso que ustedes tienen que ir a buscar de cierta manera, ¿sale? Y si no lo hubiera ahí, entonces se van directamente a una escuela, a la escuela que tengan cerca, a la que se les acomode por fines prácticos, llegan, se presentan con el director y le comentan lo mismo. Soy estudiante de psicopedagogía del 7º cuatrimestre de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y estoy buscando realizar la práctica de una evaluación psicopedagógica, para lo cual es necesario que yo evalúe el desempeño académico de un alumno y pues tendré que realizar entrevistas, entrevista al maestro de ese alumno, al alumno y pues al padre de familia. ¿Usted cree que aquí haya algún caso para mí? Los directores saben, o sea, los directores saben, en todas las escuelas, les aseguro, hay niños con necesidades. O sea, en todas las escuelas hay niños con necesidades de evaluación hasta cierto punto psicopedagógica. ¿Por qué? Porque en todas las escuelas hay niños que tienen problemas de conducta, en todas las escuelas hay niños que van mal en alguna materia, que están reprobando, en todas las escuelas hay niños que requieren atención del departamento psicopedagógico. Entonces les aseguro que si ustedes entre sus vecinos no tienen a alguien, digamos que todos sus vecinos van bien, no necesitan la evaluación por parte de ustedes o lo poco o mucho que ustedes puedan recomendar, sí lo va a ver en cualquier escuela. Eso sí se los aseguro. Y eso lo pueden ver con el director de una escuela en específico. ¿Sí? No sé si ya, de hecho, Maestra, ya lo por han hecho. decir, perdón, en un kinder podría ser también. Sí, podría ser, pero por la cuestión de la entrevista, bueno, sí, puede ser O sea, preescolar podría o adaptar primaria. las preguntas, ¿no? O sea, a Sí, se la adapta el lenguaje metodología. nada más. Hay que adaptar el lenguaje al niño.
en dado caso. Pero sí podría ser preescolar, pero de preferencia ya casi que tercero de preescolar o primaria. Porque miren, preescolar es un poquito más difícil de evaluar o de ver, digamos, son más aspectos a considerar. O sea, por ejemplo, en primaria son por materias. En primaria lo que nos va a dar un indicador del desempeño académico del niño va a ser sus calificaciones. O sea, con que nosotros veamos o tengamos acceso a las calificaciones del niño, nos podemos dar una idea cómo va en español, cómo va en matemáticas, cómo va en geografía, cómo va en ciencias. Sin embargo, en preescolar las evaluaciones son por ámbitos. No sé si las han visto, son por ámbitos de desarrollo de cosas, pensamiento matemático, varios ámbitos, ¿no? Y no son como tal numéricas, o sea, no es como que hay en pensamiento matemático el niño tiene 10, no, sino que son más detalladas de, a ver, el niño sabe identificar cuáles son los números y cuáles son las letras. El niño sabe contar del 1 al 5. El niño utiliza sus dedos para apoyarse para contar números mayores a 5. O sea, son más detalles, es más profundizado hasta cierto punto. Entonces, es lo mismo, como sea es trabajo y como sea pueden trabajarlo, pero sí creo que primaria es hasta cierto punto más fácil de manejar. Pero igual, la recomendación es primaria, preescolar o primaria, preferentemente primaria. Pero, si no se pudiera, en dado caso, secundaria. ¿Cuál es el problema con secundaria? Que en secundaria no es un solo maestro, por lo general, a excepción de las telesecundarias. En las secundarias, por ejemplo, técnicas, son varios maestros. O sea, es un maestro para matemáticas, es un maestro para español, es un maestro para ciencias. Entonces, es más complicado para ustedes la entrevista con el maestro, porque entonces tendrían que elegir con el maestro con el que va peor, digamos, ¿no? O con el maestro con el que esté más accesible. Es más relajo. Sin embargo, con los maestros de primaria o de preescolar que llevan, pues, que manejan al grupo por completo, es más fácil que ustedes obtengan más información. O, Sí. o sea, para ustedes lo ideal con este proyecto sería como evaluar a alguien de primaria. Primaria, sí, definitivamente, porque bueno, es que preescolar y primaria es casi lo mismo, o sea, les repito, estructuralmente, como son educación básica, son casi lo mismo. La diferencia radica en que en preescolar sí tendrán que adaptar más el lenguaje de su entrevista, por ejemplo, sí tendrán que estar más, como que inmiscuidos en lo que son los saberes o los ámbitos de aprendizaje de los alumnos. Y sin embargo, en primaria, pues sí es más fácil porque está por materias, no por ámbitos. Entonces, es casi lo mismo, o sea, ya nada más es qué tanto se quieren complicar o no, o qué tan relacionadas están o no con primaria o con preescolar. Porque también puede ser que ya hayan hecho antes prácticas, observaciones o demás en preescolar y ya estén familiarizadas con cómo se trabaja en preescolar, entonces no hay problema, escojan su caso de preescolar, pero si no, de primaria, como ustedes vean, ¿sale? Ya en última opción, que no tengan a nadie de preescolar o de primaria y decidan que de secundaria, también se puede. Les repito, ya nada más varía la complejidad que del trabajo que van a realizar, pero no, pues, no es algo que no puedan hacer, o sea, sí pueden. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya andamos menos, o sea, ya tenemos más claro lo que son estas materias, porque sí me interesa que esté, digamos, bien claro. Evaluación psicopedagógica, esta materia es para que ustedes aprendan la parte teórica y práctica de lo que es una evaluación psicopedagógica, ¿sale? Entonces, la evaluación psicopedagógica, ¿en qué consiste? En evaluar a un alumno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proponer ciertas pautas para apoyarle a mejorar su desempeño académico. ¿Por qué a mejorar su desempeño académico? Porque estamos trabajando desde un enfoque de evaluación de potencial de aprendizaje. ¿Sí? Por eso. Ahora, en esta materia que vamos a hacer, nosotros estamos viendo todo lo que es la evaluación psicopedagógica, en qué consiste, etcétera. Vemos los instrumentos que se utilizan para la evaluación psicopedagógica y como parte de estos instrumentos se utiliza la entrevista con los padres, con el maestro y con el alumno y las guías de observación. Eso es lo que ustedes van a hacer en esta materia.
Vamos a hacer nuestros instrumentos desde diseñarlos y demás, y vamos a aplicarlos a un alumno y a un caso en específico real, 100% real, que ustedes tendrán que conseguir buscándolo, ya sea entre sus vecinos o conocidos, o yendo directamente a una escuela a ofrecer su servicio hasta cierto punto de evaluación psicopedagógica, y ya ahí en la escuela les pueden dar un caso en específico. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, profe. Maestra, ¿y eso ya lo quiere para la otra semana, la de la entrevista, bueno, la del alumno? No. Lo vamos a ir haciendo aquí, en las clases. Ahorita esta semana vimos, hoy en específico en esta clase, vimos lo que es la guía de observación y vimos brevemente cómo la tienen que hacer. La tarea de esta semana, el sábado, ustedes me tienen que entregar su guía ya hecha. ¿Sale? Ahorita estamos aprovechando el tiempo porque si no, no nos va a dar tiempo. Es bastante, la verdad, de teoría que hay que ver. Ahorita estamos aprovechando el tiempo para ver las pautas necesarias para la entrevista con el maestro. ¿Sí? Vimos brevemente ejemplos de preguntas que se le pueden hacer al maestro o que se le deben hacer al maestro. ¿Sí? Las anotamos, las están anotando o espero que estén tomando nota, y si no pueden repetir el video, por favor, en cuanto lo suba yo a YouTube, pero tomar nota de las preguntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer el siguiente sábado? El siguiente sábado vamos a retomar esto, pero ya no voy a profundizar en toda esta parte teórica, sino que ya vamos a conformar las 10 preguntas de nuestro guión de entrevista al maestro, de manera general. Ya las vamos a como que a tener ya en borrador, listo para que ustedes nada más lo pasen a limpio. ¿Sale? Y vamos a ver las pautas para la entrevista con el alumno la siguiente semana. Y o sea, la siguiente semana vamos a perfeccionar este guión de entrevista con el maestro, se podría decir, a terminarlo, y vamos a empezar tratando de terminar lo más posible el guión del alumno. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Dudas? Ah, ya. ¿Ya? Profe, Dime. pero el guión solamente lo vamos a hacer, todavía no lo vamos a aplicar, o ya hay que aplicarlo igual. Hasta que ya tengamos nuestros 3 guiones, el guión del alumno, el guión del maestro y el guión del padre de familia, ya ahora sí ya nos vamos a ir a aplicar. Yo les voy a dar la indicación. Ok. ¿Sale? Profe. Lo que sí pueden ir avanzando, por ejemplo, es en buscar el caso. O sea, ya deben ir buscando a su Juanito, ¿sale? Ya deben ir buscando a su caso en específico. Ya sea un vecino, o sea, un vecinito que tengan por ahí, o ir a una escuela ya a presentarse y decirles, aproximadamente en 2 semanas vendría yo a hacer la aplicación, la observación de una clase y la aplicación de entrevista. ¿Sí? Yo sí recomendaría más fácil. Maestra, yo ya tengo uno, pero es en kinder. Es en kinder, no hay problema, Tere. O sea, les digo, nada más lo único que cambia es que es diferente los objetivos de aprendizaje en primaria y en kinder. En kinder son más detallados y no son numéricos. Es la única diferencia. Por ahí si surge alguna duda, pues ya lo veríamos en específico con tu caso, Tere. Pero no hay problema, ¿sale? Ok. Igual yo les recomiendo que busquen el caso con los vecinos primero, de verdad. ¿Por qué? Porque hay más disponibilidad de apoyar en el caso de los padres de familia, de la entrevista. O sea, si ustedes le piden directamente el favor al padre de familia de un vecinito que tengan, es más fácil que muestren disponibilidad para la entrevista, que se muestren más abiertos a que ustedes hagan la entrevista y con ellos, ¿no? Ya nada más lo que sí les costaría quizás un poquito más sería la entrevista con el maestro, pero pues también se puede, o sea, también se puede. Sin embargo, si van a una escuela, pues sí dependerá mucho de qué tan presente está o no el padre de familia en la escuela con su hijo. Entonces, son cuestiones, pero sí les recomendaría primero toquen la puerta de sus vecinos, digamos, o sea, primero busquen un caso entre sus conocidos, vecinos, allegados, no familiares de preferencia. Bueno, sí familiares pueden ser, pero como que el hijo de tu primo tercero, ¿no?
o el hijo de tu primo, ¿no? Así segundo, pero no directamente, por ejemplo, el hijo de tu hermana, porque ahí sí ya es menos objetivo, o sea, tu sobrino directo es menos objetivo que el hijo de un primo tercero, ¿no? O sea, no familiares directos, sí pueden ser familiares, pero no directos. Y de preferencia les digo, busquen con sus vecinos, ya han dado caso que no, entonces recurran a una escuela. ¿Sí? Igual, miren, nunca ha sido necesario, por lo general cuando se hacen prácticas, UPAP, es lo que comentaba la maestra Magali de lo del servicio también, UPAP tiene muy buena relación con las escuelas de ahí de la zona, o sea, nunca les han negado la posibilidad. De hecho, la directora Magali es maestra, o no sé si también sea directora de una primaria, ¿no? ¿De qué? Maestra. Ashley, no tienes el micrófono activado. Es maestra en una escuela, según yo, creo que se llama Francisco Javier Clavijero, la escuela donde es maestra, la maestra Magali. Ok, entonces también, por ejemplo, podrían acercarse a ella, porque como ella es, o sea, directora de aquí de UPAP, pues bien les podría ayudar en su escuela, o sea, o de su mismo grupo de la maestra. Bueno, preferentemente no, ¿no? Porque también es conocida, pero sí, de algún compañero o colega, para que ustedes hagan su práctica, ¿sale? Entonces, les repito, busquen el caso. Lo que sí pueden ir haciendo es buscar el caso, pero ya como tal aplicar todo y demás, ya va a ser como en 2 semanas, yo creo, más o menos. ¿Sale? Bien, profe. Ahora, vamos a estarnos enfocando ahorita en evaluación psicopedagógica. Vamos a dejar un poquito intervención, digamos que para el final. ¿Por qué? La intervención psicopedagógica requiere primero de una evaluación psicopedagógica. Entonces, vamos a enfocarnos en terminar lo que es evaluación psicopedagógica para que precisamente de esos resultados obtenidos nosotros en evaluación psicopedagógica trabajemos lo que es la intervención. ¿Sale? Nuestro, digamos, proyecto de intervención va a ser basado en nuestro caso de evaluación. ¿Sí? Entonces, eso ya lo podremos hacer al final. Después de que ya tengamos los resultados de la evaluación, vamos a proponer cosas y todas esas cosas que vamos a proponer las vamos a estructurar en un proyecto de intervención. ¿Sale? Y vamos a matar, digamos, 2 pájaros de un tiro. Con este caso de nuestro niño o niña, vamos a hacer ambos trabajos finales. Uno, que es el de evaluación, que es el que estamos haciendo, sí se va a llevar a la práctica, y el de intervención se va a quedar en planeación, es decir, se va a quedar por escrito, pero no se va a llevar a la práctica. Probablemente, solo que nos diera tiempo, pero es que no tengo todavía la fecha de término del cuatrimestre. No sé si alguien la tenga por ahí, pero igual voy a preguntar. Si nos llegara a dar tiempo, sí se lleva a la práctica. Si se prestan las condiciones, se lleva a la práctica, pero si no, pues se queda en planeación, ¿sale? Ya eso ya se verá al final. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. Bien. No, Bueno, entonces, estas son las pautas, ya las vamos a terminar. No, todavía faltan más. Les voy a dejar las pautas, ¿sale? Les voy a dejar este archivo para que lo terminen de checar y la clase siguiente, o sea, la tarea de esta semana va a ser hacer su guía de observación y mínimo leer este archivo que les voy a mandar. Leerlo, analizarlo, a qué se refiere cada punto y si pueden ya, si no es mucho pedir, plantear una pregunta por cada pauta, ¿no? Para que la siguiente clase participemos y armemos nuestro guión ya completo, ¿sale? Porque ya ahorita ya no nos va a dar tiempo de terminarlo. ¿Dudas? ¿No? Nos quedan 9 minutos o continúo hasta donde lleguemos. No sé qué tan cansados estén o saturados de información también. Díganme. Chicos, díganme. Yo sí ya me cansé, profe. Ok, sí, yo también. Pero si ustedes quieren que siga, sigo. ¿Cómo ven? ¿Ya lo analizan con calma en casa? sí, maestra, mejor ya en casa. Bueno, Sí, maestra. bien, sale.
Entonces, igual les mando la tarea por escrita. No, les repito, vamos a enfocarnos en, como va a ser doble tarea, por así decir, tienen que analizar este archivo y tienen que hacer su guía de observación, no va a haber tarea de intervención, ¿sale? Nos vamos, como que vamos a estar ahorita posponiendo nuestras clases y tareas de intervención para el final, ¿ok? Hasta que avancemos lo más posible con esto, que es evaluación. Bien. Los dejo que descansen, gracias por asistir y les subo el video a YouTube para los que no pudieron asistir o por si quieren retomar el tema, ¿sale? Con calma. Ok, gracias.